Bueno, lo que me tocó a mí es Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Y muchos fueron allá, a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y elevó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, ahora comenzamos. Antes de empezar, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño introducción en Marcos capítulo 6. Y recorría Jesús las aldeas de alrededor, enseñando que los hombres se arrepientan y que se vuelvan a Dios y que dejen el mundo. Después llamó a los 12 y empezó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre su espíritu inmundo y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los apóstoles no iban solo a predicar, sino también a manifestar el poder y la autoridad del reino de Dios. Ahora, mientras ellos recorrían las aldeas predicando el evangelio del reino, Marcos nos narra la muerte de Juan el Bautista. Y cuando Jesús se enteró, lo sintió muchísimo, porque eran primos y un líder espiritual enviado por su padre. Ahora entramos en Marcos, capítulo 6, versículo 30. Y los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Simplemente los apóstoles se juntaron al Señor. Ellos habían llegado de una gira misionera. Ellos tenían la necesidad de estar a solas con el Señor Jesús y decirle todo lo que había ocurrido en las costas occidentales del mar de Galilea, especialmente en Capernaum. Ellos volvían de haber compartido el mensaje de salvación a las ovejas perdidas de Israel. El versículo 31. Y él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Jesús ve que sus discípulos estaban cansados. Después de su gira misionera, los invita a un lugar aparte, donde puedan descansar. La Biblia nos muestra que solo Jesús
es quien nos puede dar el verdadero descanso. Por eso su palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero tenemos que ir a Él. Es una orden. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aparte, Jesús se había alejado con sus discípulos. Él quería un momento de descanso en un lugar desierto, pero su tranquilidad fue interrumpida por las multitudes que venían a él. Versículo 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Pero vemos cómo estas multitudes, con tanta necesidad del Señor Jesús, ellos no les importaba recorrer largos caminos para ir al encuentro de nuestro Señor Jesús. Esto nos da a nosotros un ejemplo y un buen tirón de orejas, porque hoy en día nosotros tenemos la facilidad de tener nuestro celular, nuestra computadora, para recibir el mensaje de la predicación. ¿Y qué hacemos? Nosotros nos quedamos en casa y no vamos a la iglesia. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús sintió compasión por la necesidad y por el sufrimiento de la humanidad. Jesús es el mismo hoy. Él se conmueve con profunda compasión por las necesidades y aflicciones de cada uno de los hijos de Dios. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Dios revela una de las principales razones de por qué los creyentes deben tener gran compasión y misericordia a todos los que aún viven perdidos y en pecado. Porque todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás. Versículo, acá vemos en el versículo 34 cómo nuestro Señor Jesucristo se mueve a compasión, siente dolor por las personas que venían a Él, dispersas, desamparadas, perdidas, sin dirección, como ovejas que no tenían pastor. El Señor se mueve a compasión por las personas que estaban como ovejas sin pastor. Aquí podemos ver el gran gigante, el gran corazón gigante de nuestro Señor Jesús. Porque dijo Jesús que eran ovejas que no tenían pastor. Por un lado estaban los líderes espirituales, como ya hemos visto en el libro de Marcos, en otras ocasiones. No alimentaban al pueblo de Dios con su palabra, sino que toda su enseñanza consistía en tradiciones humanas. Jesús dijo que eran ciegos, guías ciegos. Mateo 15:14. El Señor es el buen pastor, como aquel que da la vida por las ovejas, aquel que deja las 99 en el campo y va a buscar aquella que se había extraviado. El Señor sintió compasión por ellos al verlos desamparados como oveja sin pastor. Me hace recordar a Moisés cuando clamaba a Jehová que le dé un varón sobre la congregación de Jehová para que no sea como oveja sin pastor. Había llegado el día de la partida. La más grande preocupación de Moisés era que Israel tuviera un buen dirigente, un pastor que los guíe. Nosotros nos damos cuenta que Moisés ya en ese entonces se había dado cuenta que
el pueblo necesitaba un pastor, alguien que los guíe. Por eso también damos gracias al pastor Ángel, porque él nos guía con su palabra, con la palabra de Dios, y nos guía y nos lleva por el buen camino. Porque si no, nosotros nos extraviamos, nos perdemos, como el pueblo de Israel. Las personas sin pastor no pueden defenderse del peligro. La vida nos enseña que no podemos vivir solos. Solo cuando caminamos con Jesús, nuestro pastor, podemos andar por el mundo libre, porque el Señor es nuestro defensor y nuestro refugio. Jesús es nuestro pastor por excelencia. Él nos llama por su nombre. Él nos da su amor sin condición. Nos da la fuerza de búfalo para seguir. Recordemos Juan, capítulo 9. Capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. También recordemos Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí hay una promesa preciosa dada a todos los que son ovejas de Cristo. Jesús mostró compasión por las personas que se acercaban a él. Versículo 34. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los alimentaba con la palabra de Dios y los sanaba de sus enfermedades. También el Señor tenía la preocupación por el bienestar espiritual de su pueblo. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí vemos la idea de los discípulos de nuestro Señor. Ellos pensaron que era la mejor forma de despedir a la multitud para que vayan ellos y fueran a comprar pan. Los discípulos creen que es conveniente que Cristo despida a la multitud para que ellos vayan a comprar algo de comer. Versículo 37. Respondió él y les dijo: ¿dadle vosotros de comer? Ellos dijeron: que vayamos y compremos por 200 denarios y le demos de comer. Versículo 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. En estos versículos, mis hermanos, el Señor Jesús pone a prueba a sus discípulos y les dice: ¿por qué no le dan ustedes de comer? Con esto, Él les estaba enseñando que ellos tenían una responsabilidad frente a las necesidades de la multitud. Pero esto decía para probarlo, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor los puso en un aprieto a los discípulos, pero siempre el Señor tenía una salida, porque solo Jesús podía hacer ese milagro sorprendente delante de sus discípulos y delante de la multitud. Nosotros también debemos aprender de este principio básico. Más bien, aventurado es dar que recibir. La obra de Dios no puede avanzar si no es con esta mentalidad. Pero el hombre natural siempre piensa en recibir, no en dar. Aunque sus discípulos habían hecho muchos milagros, cuando anduvieron predicando las buenas nuevas del reino, todavía tenían el corazón endurecido y tardaron mucho en aprender. Pero ellos tenían que aprender a confiar en Jesús en cada circunstancia, sabiendo que su poder no tiene límites. Con esto el Señor estaba preparando a los discípulos para lo que sería su futura tarea de alimentar a las multitudes con la palabra de Dios, en dependencia completa del Señor. Debemos recordar que por medio de Cristo, nosotros también ahora tenemos abiertas las puertas de los cielos para el oportuno socorro. Ahora miremos Marcos, capítulo 6, versículo 39 al 44.
y les mandó que hiciesen recostar a todos, por grupos, sobre la hierba verde. Versículo 40. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y elevando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos, para que lo pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Versículo 44. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Se dice que había entre 15.000 o 20.000 personas en ese lugar. Y comieron todos y se saciaron. En estos versículos del 39 al 44 podemos ver el milagro sorprendente del Señor Jesús, porque según lo que nos muestra la Escritura, que este milagro se encuentra registrado en los 4 evangelios. Quiere decir que cuando se repite muchas veces es porque es de suma importancia para cada uno de nosotros. Es para que podamos entender con mucha más claridad. Mis hermanos, este milagro que vamos a ver a continuación fue registrado en los 4 evangelios para nuestro mejor entendimiento. Jesús hizo el milagro más sorprendente frente a toda la multitud, pero también nos enseña a nosotros, como pueblo de Dios, que el Señor Jesús es el pan de vida. Con esta declaración, Cristo da a entender que Él es el sustento que nutre nuestra vida espiritual. El Señor tiene el control de nuestra vida. Cuando el Señor habla acerca de los afanes, de la ansiedad, el Señor nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el mañana ya tiene su propio afán. En este milagro nosotros encontramos seguridad en el Señor, porque Él puede multiplicar las obras de nuestras manos. El Señor Jesús nunca va a desamparar a ninguno de sus hijos. Vemos su amor, vemos su compasión en esta parte de la Escritura. Vemos el amor de Cristo, cómo se mueve para glorificarse en medio de los corazones de aquella gente que había seguido al Señor, que se habían dispuesto ante el Señor. Se movió a misericordia y a compasión y los alimentó. Por lo tanto, como cristianos todos tenemos un llamado a ser compasivos con los demás. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos. Es una marca central del creyente. Demuestra que realmente amamos a Dios y a nuestro prójimo. Con una extraordinaria sencillez, el Señor realizó el milagro de multiplicar los panes y los peces. Al igual que la viuda de Sarepta de Sidón, que vio como la copa de harina y de aceite que se multiplicaban día tras día, sin que llegara a faltar. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Del mismo modo, los discípulos comprobaron que los panes y los peces no dejaron de multiplicarse hasta que todos fueron saciados. Un hermoso ejemplo de la plenitud del Señor y de su gracia inagotable. De su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 16. Jesús miró la situación no como un problema, sino como una oportunidad para confiar en el Padre y glorificar su nombre. Toda la multitud que estuvo allí en aquel día no le quedó ninguna duda de lo que habían visto. Era un milagro auténtico, porque no dudaron en buscar al Señor Jesús al día siguiente. Marcos nos quiere mostrar un contraste entre el pasaje anterior, donde nos presentó al rey Herodes y al Señor Jesús. Herodes
conocido como el rey de los judíos, era un hombre carente de compasión, lejos de atender las necesidades del pueblo. Acababa de matar a uno de los grandes líderes espirituales, a Juan el Bautista, en medio de un gran banquete. Eso lo podemos ver en Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. Pero ahora Marcos nos presenta al verdadero rey de los judíos, al Señor Jesús. Demuestra su compasión por su pueblo y su disposición para servirlos, atenderlos y terminando el día dándoles un tremendo banquete a las orillas del mar de Galilea. Lo que nos deja esta enseñanza, en primer lugar, Dios prueba nuestra fe. En segundo lugar, el propósito de Dios es probar nuestra fe. Es el de ayudarnos a crecer y a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. En tercer lugar, cuando la fe y la obediencia trabajan juntas, nos permitirán ver grandes cosas del Señor. En cuarto lugar, quería enseñarles que Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba por la que estamos atravesando. En quinto lugar, el poder siempre está en el Señor, no en lo que nosotros podemos hacer. Aunque el Señor no nos necesita, muestra su amor y su misericordia al querer utilizar lo que somos. Sexto lugar, aprendemos que nuestro Señor Jesús busca primero darles el alimento espiritual y luego el físico. Y la gran lección que le dio a sus discípulos de compasión también nos aplica a nosotros como creyentes. Bueno, mis hermanos, hasta ahí la enseñanza de la palabra de Dios.